Por fin llegamos al año 2021, año del bicentenario de la proclamación de nuestra independencia. Es cierto que llegamos a este año en condiciones muy duras, pero a pesar de las dificultades, queremos recordar lo que los peruanos hicimos para conseguirla. Por eso, hemos preparado una serie de programas sobre la independencia en las regiones. Vamos a comenzar con el norte chico, Huacho, Huaura y Supe. Seguramente todos recuerdan esta famosa imagen del balcón de Huaura, donde se dice que San Martín proclamó la independencia por primera vez, pero quizás no saben, por ejemplo, de la importancia estratégica del puerto de Huacho, o que fue Supe en 1819 el primer pueblo del norte en proclamar su independencia. Hoy día les vamos a contar esa historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Luego de haber cruzado los Andes en 1817 y de conseguir la independencia de Chile en 1818, José de San Martín siguió con sus planes de llegar a Lima, el corazón del virreinato peruano y bastión del poder español en Sudamérica. El general San Martín tenía todo el apoyo del director supremo de Chile, Bernardo O'Higgins, quien había organizado una poderosa flota que sería comandada por un curtido marino escocés, el vicealmirante Thomas Alexander Cochrane, más conocido como Lord Cochrane. Cochrane era un hombre de fortuna, era un noble que había tenido problemas políticos en el Reino Unido y había decidido buscar fortuna y había decidido venir primero a Chile por eso y luego al Perú. Chile, a lo largo del año 18 se endeuda y adquiere varios buques que en conjunto son más poderosos que lo que tiene la Armada Española y el virreinato peruano aquí en el Callao. Y además, a finales del 18, contrata a Cochrane. Cochrane viene con varios otros marinos británicos en su mayoría, no solamente británicos, pero en su mayoría. Y lo que van a hacer es llevar a cabo una campaña agresiva para obtener el control del mar. San Martín decidió enviar una expedición al mando de Cochrane a las costas peruanas. ¿Cuáles eran sus objetivos? Reconocer los lugares a ocupar, entrar en contacto con los patriotas peruanos, impartir instrucciones, compartir propaganda y alentar el espíritu revolucionario y, por último, conocer u obtener información acerca de los objetivos del virrey Joaquín de la Pezuela. Pezuela dictaminó que en el momento en que San Martín estableció su cuartel general en Cuyo, incluso antes de la independencia de Chile, Pezuela dijo que Perú estaba perdido, que una vez que lograran tomar Chile, el Perú no podría defenderse porque no iba a tener superioridad marítima, y fue exactamente lo que pasó. Los bandos eran dos: los patriotas, que buscaban lograr la independencia de Hispanoamérica, y los realistas, que trataban de mantener el virreinato. Para inclinar la balanza en favor de los patriotas, era necesario tomar control sobre las costas del Pacífico, y para ello había que dominar el puerto del Callao. El virreinato peruano
controló el mar Pacífico durante todo el periodo colonial, ¿no? No solo en los aspectos navales, sino también en lo marítimo, ¿no? El comercio, el 90% del comercio de los buques, el comercio a lo largo del Pacífico americano estaban basados en el Callao. La primera, digamos, misión que tiene Cochrane es, creo yo, técnicamente, probar la resistencia del Callao. El 4 de enero de 1819, Cochrane zarpó del puerto de Valparaíso comandando una flota de 4 buques. Un segundo convoy de 3 embarcaciones, al mando del contraalmirante chileno Manuel Blanco Encalada, partiría unos días después. Lo que va a hacer Cochrane es llevar a cabo pues, acciones para obtener el control del mar, forzar, debilitar la capacidad de respuesta naval española, tratando de eliminar pues, a los buques que tiene y presionar al virreinato de forma tal de preparar el ambiente para la expedición libertadora. En el Callao, la fortaleza del Real Felipe estaba muy resguardada. La flota de Cochrane se mantuvo varios días esperando la oportunidad para un ataque sorpresivo, pero la neblina hacía imposible cualquier movimiento coordinado. A finales de febrero, la neblina por fin se disipó, pero al no poder atacar, Cochrane optó por bloquear el puerto. Durante varias semanas, Cochrane se mantuvo firme en su intento por tomar el Callao, pero la neblina se lo seguía impidiendo. Un contingente al mando de los ingleses Robert Foster y William Miller logró llegar hasta la isla San Lorenzo y ocuparla por espacio de algunos días. Sin embargo, las provisiones comenzaban a escasear. Se quedan sin agua y después de algunos días de intentos, por supuesto después de haber estado cerca del Callao, la isla San Lorenzo y otras cosas, deciden bajar a la costa a donde puedan hacerlo. Cochrane dejó a un grupo bloqueando el Callao y partió con el resto de la expedición rumbo a Huacho. Al llegar, negociaron con las autoridades locales y pudieron desembarcar y proveerse de agua potable. Previo al desembarco de la expedición Cochrane en 1819, ¿no? Hay una negociación en donde, por un lado, el coronel realista Ceballos permite el desembarco de la expedición Cochrane en el puerto de Huacho, ordena a su vez a los pobladores indígenas de Huacho, que eran la gran mayoría de la población, que se retirase y no manteniese ningún tipo de contacto. Y por el otro lado, la expedición Cochrane iba a obtener agua, como se dice, que era un elemento indispensable que faltaba desde su llegada al puerto del Callao. Si esa negociación previa se rompía bajo cualquier circunstancia, terminaría un enfrentamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y los partes lo dicen. Los pobladores de indígenas de Huacho se retiran. Cochrane, cuando desciende, no encuentra a nadie, pero poco a poco estos pobladores, y allí viene la interpretación, comienzan a retornar al puerto, disculpen, y comienzan a vender productos. Ya en Huacho, Cochrane puso en circulación una proclama. En ella, comunicaba a los habitantes de la costa del Perú que el ejército patriota había llegado para atacar a los verdaderos enemigos. De inmediato le escribió a sus superiores en Chile para contarles lo asombrado que se sentía por la cordialidad y la disposición del pueblo de Huacho. Por un lado tenemos las negociaciones entre estas élites locales, en donde destacan personajes como Andrés Reyes, Cayetano Requena, Francisco Vidal, los hermanos Aranda, Doroteo de los Santos, también Domingo Orué,
nos están demostrando, por un lado, que estas élites van a negociar su supervivencia, pero a su vez, por el otro lado, tenemos a la expedición Cochrane, ¿no?, que les va a dar protección. Es decir, recursos de estos tres valles, de Barranca, Supe y Pativilca, en las cuales se van a brindarles azúcar, ganado vacuno, caballos y agua, sobre todo, elementos importantes. Pero otra de las razones fundamentales por las cuales es su presencia la expedición Cochrane aquí el 5 de abril será porque ellos habían recibido desde Huacho de que aquí, en el entonces llamado Río de la Barranca, hoy Río Pativilca, se encontraba un cargamento de dinero que se trasladaba de Lima con dirección hacia el puerto de Guarmey y con destino hacia las Filipinas. Este cargamento de dinero, Cochrane, ¿no?, logra interceptarlo y trasladarlo a bordo. Esa será otra de las razones fundamentales por las cuales también hace su presencia la expedición Cochrane. Hay peruanos que se suman a la escuadra chilena, ¿no?, entre ellos este joven Vidal, pero no es el único. Entre las personas que se unieron al ejército patriota, destacaba un jovencito que, imagínense, terminó convirtiéndose en presidente del Perú en 2 breves ocasiones. Su nombre, Francisco Vidal. Al enterarse de que los buques patriotas estaban en las costas de Huacho, este chiquillo prácticamente se embarcó desde Barranca para sumarse a las tropas de Cochrane y por eso se le conoció como el primer soldado de Perú. Francisco Vidal Laos, por ejemplo, para la época del 5 de abril del año 19, todavía estaba joven, es parte de la participación de todo un conjunto del proceso de la proclama independentista en Supe, porque él en ese momento se encontraba en Barranca, pero a partir después que este grupo se traslada con Cochrane a Chile, va a retornar con la expedición sanmartiniana. Inicialmente, Cochrane solo había pensado en Huacho como un lugar de abastecimiento para sus tropas, para luego retornar al Callao. Pero decidió seguir avanzando hacia el norte y ordenó que 400 soldados marchasen desde el puerto de Huacho hasta la ciudad de Huaura. Es innegable que Huaura, probablemente en las décadas anteriores al inicio de la independencia, ya dentro de un espacio casi de emancipación, tuvo una importancia pues tremenda, toda cuenta que todas las familias españolas que vivían en la villa eran familias de abolengo y por lo tanto había una importancia crucial. Por otro lado, las instituciones que el virreinato había en los distintos años formalizado para el funcionamiento del virreinato, por decir de alguna manera, sus sucursales, estaban todas en Huaura. El 31 de marzo de 1819 llegaron a Huaura los 400 soldados enviados por Cochrane. Luego tomaron la villa, el puente y la aduana. Al día siguiente, la noticia llegó a oídos de Pezuela en la capital. Inmediatamente, el virrey mandó a 700 hombres al norte para enfrentar a los patriotas. Pero Cochrane ya planeaba su siguiente movimiento. No se muevan, porque volvemos con la independencia del pueblo de Supe. El choque entre patriotas y realistas parecía inevitable. Pero mientras las tropas del virrey avanzaban hasta Huacho, Cochrane ya navegaba hacia el norte. Fue así que la madrugada del 5 de abril, las fuerzas patriotas llegaron a Supe. La llegada de Cochrane había entusiasmado a todo el pueblo. La gente colaboraba con todo lo que podía: ganado, azúcar, aguardiente. Con esta presencia de Cochrane en Supe,
miembros de los vecinos de ahí de la población promueven un cabildo abierto, porque probablemente las autoridades del cabildo se vieron amenazadas y se retiraron, de tal manera que hay un cabildo abierto promovido por vecinos de Sucre. El mismo 5 de abril, los pobladores del pueblo tomaron prisioneros al alcalde y al gobernador. Luego se dirigieron a la Plaza de Armas. Allí hicieron sonar las campanas de la iglesia y llamaron a cabildo abierto. Entre gritos de ¡viva la libertad y viva la patria!, el pueblo de Supe proclamó su independencia. Un grupo de hoy podemos llamar patriotas, ¿no? En ese entonces era gente que empezaba a buscar un cambio político seguramente. Se realiza pues un 5 de abril de 1819 la primera proclama por la independencia, ¿no?, del Perú. Cuando pensamos en la efeméride del 5 de abril, lo que muchos recuerdan, por ejemplo, es que el 5 de abril de 1879 Chile le declaró la guerra al Perú, o que el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori disolvió el Congreso. Digamos que asociamos esa fecha a eventos no tan felices. Sin embargo, el 5 de abril de 1819 se dio un gran paso en nuestra independencia. Ese día, el pueblo de Supe se proclamó independiente. Así que tenemos un buen 5 de abril que recordar. Y hacen la primera proclama de la independencia de un pueblo en la etapa sanmartiniana, ¿no? Consideramos que ya es sanmartiniana porque San Martín está enviando a la expedición libertadora, ¿no? En todo caso sería el preludio de la etapa sanmartiniana. Es considerada la primera proclama, ¿no?, de un pueblo. Tanto en el 5 de abril como también esa fecha del 9 de mayo de 1819 vamos a encontrar a negros esclavos, por un lado, que han sido retirados de la hacienda San Nicolás en Supe, y por el otro lado también vamos a observar que 200 cabezas de ganado que son trasladadas desde el entonces pueblo de La Barranca con dirección al puerto, ¿no?, serán justamente conducidos por negros esclavos de las diferentes haciendas que existían en estos lados. Los temores y contradicciones persiguieron a todos los sectores sociales en el largo proceso de independencia. Podemos observar que los esclavos, por un lado, como se puede señalar en la hacienda de San Nicolás, van a ser arrancados y llevados a la fuerza, a la insurgencia, a los buques de la insurgencia chilena de Cochrane. Pero por otro lado vamos a ver también que a lo largo de la guerra de independencia en el norte chico, vamos a encontrar en sí los dos bloques. Por un lado, hacendados que están aportando a la causa de la patria, como el caso, por ejemplo, Domingo Orue, dueño de la hacienda Guaito, pero por otro lado también en la misma hacienda le van a aplicar lo que se le llama, ¿no?, el derecho que tiene el naciente Estado republicano de poderle confiscarle sus bienes, incluyendo negros, negras también, para ser incorporados al ejército patriota. Luego de la independencia de Supe, Cochrane continuó con su camino hacia el norte. Llegó hasta Paita, consiguiendo algunos triunfos en el camino. Mientras tanto, en Huacho, las tropas realistas iniciaron una serie de represalias ordenadas desde Lima. El caso más conocido fue el de un grupo de indígenas, 9 hombres y una mujer que fueron capturados, torturados y sentenciados a muerte. Finalmente, solo 4 de ellos fueron fusilados. ¿De qué se les acusaba? De haber vendido productos a la expedición de Cochrane cuando llegó a Huacho. Entre abril y junio de 1819, las fuerzas realistas lograron recuperar momentáneamente el control del norte chico. Se dictaron sentencias de muerte y órdenes de prisión para pobladores de Huacho, Supe y Huaura, incluidos religiosos y hacendados. Mientras tanto,
Cochrane volvía al Callao para continuar con el bloqueo, pero al llegar allí se dio con la sorpresa de que sus buques se habían retirado, es decir, los buques que él había dejado allí. Así que no le quedó más remedio al marino que emprender la retirada también. En un expediente que se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú se encuentra una seria denuncia realizada por los miembros del Cabildo Independiente de Huacho. Ellos señalaron que fue un hombre llamado Baltasar de la Rosa quien colaboró con los realistas y denunció a los indígenas que más tarde fueron fusilados. En premio por su colaboración con el soberano, el virrey le otorgó una medalla y lo nombró alcalde de Huacho. Aquellos huachanos que el año anterior, en 1819, habían brindado auxilio y ayuda a Lord Cochrane, ¿no? Y razón por la cual habían fusilado a 10 indígenas en Huacho. Esos indígenas fueron, según los miembros del Cabildo de 1822, denuncian que quien los delató fue Baltasar de la Rosa, ¿no? Durante muchos años, La Rosa fue un ferviente defensor del virrey. Pero luego del desembarco de la Expedición Libertadora en 1820, él negoció con las fuerzas patriotas y se incorporó al Ejército Libertador. Con el tiempo después, cuando ya la situación evidentemente fue otra para todos y también para los ojos del alcalde de La Rosa, él se ofrece como ayuda. Y finalmente, como todo eso sumaba y como San Martín tenía claro de que con las fuerzas que había llegado de fuera no bastaba para el proceso, entonces le dieron un cargo militar y un mando personal, ¿no? Lo que se puede observar aquí no es solo con Baltasar de la Rosa, si nosotros queremos hacer una analogía, en el caso de los comportamientos asumidos por las élites, sean en este caso criollos como era Domingo Orué, o como un alcalde originario del pueblo de Huacho, como era Baltasar de la Rosa, están transitando entre la fidelidad al rey y también entrando en negociaciones con en este caso, la insurgencia de los buques de la insurgencia de Cochrane, y posteriormente también lo vamos a observar también con la llegada de la expedición libertadora. En septiembre de 1819, Cochrane emprendió una segunda incursión que lo llevó a costas peruanas. Volvió a bloquear el Callao y trató de hacer salir a los buques realistas. Al final, no se pudo trabar combate alguno y Cochrane retornó a Chile. Esta segunda incursión fue mucho más breve que la primera, pero la tercera sería la vencida. En 1820, Cochrane se unió a la gran expedición libertadora liderada por San Martín, que buscaba llegar al Perú de una vez por todas. Las fuerzas patriotas estaban compuestas, en su mayoría, por soldados chilenos y argentinos, comandados por oficiales británicos. Es una operación esencialmente chilena con un fuerte contingente argentino, una situación compleja para San Martín porque de alguna manera se pliega a esto con sus tropas y va a pasar a constituir el llamado Ejército Unido. En la mañana del 18 de agosto empezó el embarque de las tropas en Valparaíso y 2 días después zarpó hacia el Perú una poderosa flota de 25 navíos con aproximadamente 6.000 hombres a bordo. Recordemos que la Escuadra Libertadora estaba conformada por 4.000 soldados, ¿no? Sin contar a los 1.600 marinos, ¿no? 1.000 de estos se quedaron, desembarcaron con Arenales y se dirigieron hacia la Sierra Central. Como vimos, Cochrane tenía la experiencia de 2 bloqueos previos y en ambos se había quedado sin recursos. Por eso intentó convencer a San Martín de atacar inmediatamente. Sin embargo, no tuvo éxito. San Martín pensaba que era mejor ser cautelosos y obtener el apoyo de más patriotas antes de atacar.
José de San Martín tiene la ilusión que sean muchos más peruanos los que se unan a su proyecto. Él ha traído desde Chile con la expedición muchos baúles llenos de uniformes y además él tiene muchos menos hombres que con los que cuenta el virrey. Entonces piensa que necesita el apoyo de los peruanos para realmente poder impactar en la independencia. San Martín sabía que Lima y el Callao eran sólidos bastiones realistas y que un ataque frontal le hubiera causado enormes pérdidas. Por eso, ordenó desembarcar en Pisco y evitar cualquier ataque a la capital. Regresamos con el desembarco de San Martín en Paracas. En la mañana del 8 de septiembre de 1820, el Ejército Libertador desembarcó en las playas de Paracas. Una vez que desembarca en Paracas, tiene apoyo de algunos esclavos de la localidad y también de algunas personas, y en diferentes lugares también tiene ciertos apoyos. Los esclavos ya habían empezado a unirse a la expedición libertadora incluso un año antes, desde el año 1819, cuando la expedición va a hacer el bloqueo naval de la costa, y van a haber esclavos que se van a empezar a unir a las tropas sanmartinianas con la promesa de la libertad. La visión que están teniendo, por ejemplo, los negros es que estamos observando claramente que el ejército pasa a ser, en este momento determinado, para el contexto 19 y sobre todo para el 1820, podemos observar aquí que es un medio para obtener también la libertad. La proclama y el bando que emite el virrey Pezuela el 7 de febrero de 1821, en donde él prácticamente hace una oferta a los negros de que si se incorporasen al ejército realista de esta zona, pues obtendrían la libertad. La contraparte de San Martín será a partir del 20 de febrero de ese mismo año en Huaura, en donde también hace una contraoferta San Martín para todos los hacendados, ¿no?, que puedan incorporar de manera voluntaria o bajo la pena de confiscación a todos sus negros esclavos, con pago posterior del naciente Estado República. El mismo día del desembarco, por la tarde, las tropas entraron a Pisco y establecieron su cuartel general en el centro de la ciudad. Desde ahí, San Martín redactó una proclama dirigida a todos los peruanos. Compatriotas, el último virrey del Perú hace esfuerzos para prolongar su decrépita autoridad. El tiempo de la impostura y del engaño, de la opresión y de la fuerza, está ya lejos de nosotros y solo existe la historia de las calamidades pasadas. Yo vengo a acabar de poner término a esa época de dolor y humillación. Es el inicio de la expedición libertadora, de su llegada al Perú, y están los dos bandos tratando de ver qué posibilidades tiene cada uno de realmente luchar. Se crean guerrillas y luego se va a dar el proceso en que va a haber un movimiento que va a subir por los Andes y otro que va a ir con la escuadra, primero a Ancón y después a Huacho, y ahí también te va a tener apoyo local. Pero no van a ser en los números suficientes como para que San Martín pueda realmente terminar con la campaña e independizar completamente el Perú. Cochrane seguía insistiendo en atacar el Callao de una vez. Y por su parte, San Martín repetía que no era el momento. Al final, se dio la orden de que la flota partiese hacia el norte, primero rumbo a Ancón. Para llegar hasta Ancón, la escuadra patriota tenía que bordear el Callao. Cochrane obedeció a San Martín y evitó el conflicto, pero le pidió a las embarcaciones que pasaran lo más cerca que pudieran de la costa.
quería que las fuerzas patriotas se dejaran ver por la gente. Y así fue. Las naves desfilaron frente a una muchedumbre que observaba. La guerra también se luchaba en las cabezas y en los corazones. El primer ingreso que hace, cercano ya a lo que vendría a ser el norte de Lima, es cuando el convoy fondea en la bahía de Ancón. Se va a contar con bastante apoyo cuando llegue el momento del desembarco en el norte, primero en Ancón y después en Huacho, también antiguos esclavos y también algunas personas de la localidad. La escuadra libertadora pasó unos días en Ancón, pero el puerto no era un buen lugar para establecer un cuartel, así que San Martín ordenó que la flota siguiera su camino hacia Huacho. En la ruta se detuvieron en Chancay, donde desembarcó un contingente para buscar el apoyo de la población. Una de las personas que desembarcó en Chancay fue Andrés Reyes, un ganadero local que se había unido a los patriotas en Supe el año anterior. En su camino al norte, Reyes consiguió caballos y ganado para la causa. Desembarca pues a Andrés de los Reyes, ¿no?, con la infantería, y a soldados de caballería llevó el ganado a Supe, ¿no? Y al día siguiente, el día 10, ingresa todo el convoy a la bahía de Huacho. Ingresan 23 embarcaciones, como lo afirma los informantes de Pezuela, ¿no? Y esto ha generado pues que toda la escuadra desembarque entre el 10, el 11 y el 12 de noviembre, ¿no? Cuando Andrés Reyes llegó a Huacho, San Martín ya lo estaba esperando. Por su parte, Cochrane seguía con la idea fija de tomar el Callao. Cuando la flota partió de Ancón, no se dirigió a Huacho. Cochrane juntó a sus mejores hombres, entre ellos el almirante inglés Martín Guise, y volvió a bloquear el Callao por tercera vez. Pero ahora no estaba dispuesto a retroceder. En esta ocasión, Cochrane no pensaba marcharse del Callao sin haberlo atacado antes. Eligió personalmente a 160 marinos y 80 infantes de marina y planeó el que sería el golpe más duro a la Fuerza Naval Española, la captura de la fragata Esmeralda. Sin decirle a San Martín, organiza un ataque al Callao. Y ese ataque al Callao, el Callao está bloqueado, lo bloquea en la noche del 4 al 5, fallan, los botes se pierden durante la noche, no logran coordinar muy bien el asunto, y en la noche del 5 al 6 llevan a cabo este ataque que parece más de 20 lanchas. Hay dos columnas que van a acercarse a la Esmeralda y la van a abordar por los dos lados. Fue una operación sorpresa, de noche, en botes a remo para no hacer bulla. En medio de la oscuridad, los hombres lograron traspasar la seguridad del puerto. Se acercaron sigilosamente a la Esmeralda y esperaron señal para abordar. Finalmente, Cochrane había logrado penetrar las defensas del Callao, aunque esto casi le costó la vida. Una columna la dirige Cochrane y la otra la dirige Guise. Cochrane es el primer herido en realidad, porque apenas llega a la borda recibe un culatazo. Pese a estar herido, Cochrane logró incorporarse y volvió a abordar el buque. Pero fue herido nuevamente, y esta vez de gravedad. En ese momento, el comandante Martín Guise asumió el mando de la operación. Logran sacar la fragata básicamente con ayuda de los botes, la jala, ¿no? Las defensas de tierra disparan. Lo cierto el caso es que han logrado sacar la Esmeralda. Esto es
triunfo rotundo, ¿no? Es el buque más poderoso que tenía España en ese momento en el Callao. Luego de este duro golpe, la fuerza naval del virrey quedó gravemente debilitada. Pero el triunfo no fue solo naval, sino sobre todo mental, anímico. No se vayan, volvemos con lo último del programa. Pasen todos. Con el Callao ya disminuido, San Martín llegó a Huacho el 10 de noviembre de 1820. Pero esta no sería solo una parada más. San Martín llegaba al Norte Chico para convertirlo en su centro de operaciones. La bahía de Huacho era una bahía conocida en el circuito comercial intercolonial, ¿no? Venían pues los barcos a Huacho para cargar azúcar, para cargar sal, y lo llevaban a Valparaíso, Chiloé, Talcahuano, Buenos Aires, Panamá, ¿no? Era un puerto bastante conocido en el circuito. Además que San Martín opta por venir al norte de Lima, ¿no? Porque ya previamente el año 19 habían venido sus espías. En el Norte Chico, los patriotas comenzaron a cosechar lo que Cochrane había sembrado en expediciones anteriores. Muchos pobladores aún conservaban la propaganda repartida el año anterior y muchos más se declararon fieles al Ejército Libertador. El proyecto sanmartiniano tuvo apoyo de gente de los valles andinos, a las afueras de Lima o en el Norte Chico, personas que organizaron montoneras, grupos de personas indígenas que apoyaban la expedición de San Martín. El día 10 ingresa todo el convoy a la bahía de Huacho. Ingresan 23 embarcaciones, como lo afirma los informantes de Pezuela, ¿no? Y esto ha generado pues que toda la escuadra desembarque entre el 10, el 11 y el 12 de noviembre, ¿no? Además hay muchas menciones a gente que colaboró también en el embarco, desembarco de cosas. No solamente los hacendados dieron ganado, pero la gente del común daba ají, daba papas, incluso una importante labor era traer leña, ¿no? Cargas de leña. Luego del desembarco, San Martín ordenó la avanzada hasta Huaura. Allí se produjo una dramática escena. Cuando San Martín llega y el día 12 de noviembre baja a tierra, Paro dicen anota pues que un niño de Huacho, un niño indio dice, se le acerca y le narra a San Martín que su padre había sido uno de los fusilados el año anterior. También hay bastante información, por ejemplo, sobre un grupo de indígenas de Huacho. Se menciona que en los días siguientes a la llegada de San Martín, ellos en un número de 30 se enrolan, pero no al ejército, sino se enrolan a la marina. Como expertos conocedores del mar, se enrolan a la marina. Los realistas aún buscaban recuperar el control de la zona y desde Lima seguían enviando tropas de refuerzo. Noviembre de 1820 fue un mes crucial para el Norte Chico. Un 26 de noviembre, dos pueblos, Barranca y Pativilca, juran mantener su independencia. Y un 27, un día después, lo hará nuevamente Sucre. Que estos pueblos, Barranca, Sucre y Pativilca, van a ser zonas geográficas importantes para abastecimiento de recursos. Estos hechos de la jura de la independencia el 26 de noviembre de Barranca y Pativilca y el 27 nos están demostrando que los pueblos siguen manteniendo esa llama de independencia y se sienten seguros cuando ha hecho su presencia la expedición libertadora del general San Martín.
Los pobladores del norte chico ya habían vivido en carne propia las represalias luego de la primera expedición de Cochrane en 1819. Por eso, en 1820, temían exactamente lo mismo. Cuando San Martín decide trasladar el cuartel el día 17 de Huacho a Supe y el día 19 se retira él, se menciona en las memorias de Paruyten de que la gente se le acercó con mucho miedo a pedirle que no se vaya porque temían que pase lo que había sucedido el año anterior. Establecido ya en Huaura, San Martín fijó su residencia en la Casa Hacienda de Ingenio. En Huaura, el Libertador estuvo 7 meses y algunos días alojado. En Huaura se escribieron los boletines más importantes. Huaura y los lugares vecinos, ¿no? Siempre yo digo los lugareños de la antigua provincia de Chancay. Los boletines del Ejército Libertador se escribieron en Ancón, en Barranca, en Supe y en Huaura. La creación de estos boletines es informarle a la población lo que ocurría, y si informarle a la población es hacer prensa, podemos decir que la primera prensa emancipada formal en el Perú fueron los boletines del Ejército Libertador. El cuartel general del Ejército Libertador se ubicaba en una casa donde antes había funcionado la aduana. Cuenta la leyenda, cuenta la tradición, porque no hay ningún documento que así lo certifique, que desde el balcón de esa casa, que todos recordamos, ¿no?, por esta famosa estampa que nos enseñaron en el colegio, San Martín dio el primer grito de libertad y proclamó la independencia del Perú el 27 de noviembre de 1820. Bueno, esa es una tradición que se construye a partir de la celebración de los 75 años de independencia. Yo he logrado encontrar periódicos de fiestas cercanos a fiestas patrias de 1880, 1890, y en algunos de ellos se menciona que San Martín se comprometió a luchar por la independencia del Perú. No menciona que fue en el balcón ni fue una prueba, simplemente menciona ese hecho, ¿no?, que San Martín se comprometió, estando en Huaura, a luchar por la independencia. Y estas menciones aparecen en artículos y en periódicos hasta 1920. Pero a raíz de la colocación de la placa en el balcón de Huaura en 1896, celebrando los 75 años de independencia, cuando se coloca desde este balcón San Martín proclamó la independencia, en noviembre, sin colocar la fecha, se empieza a construir la memoria, ¿no? O sea, hay una clara muestra de que es una construcción de una tradición. Hay una carta que San Martín le envía a O'Higgins, fechada el día 28 de noviembre de 1820, donde le informa, ¿no?, en Huacho, en Barranca, y todos estos pueblos, dice, ¿no?, a excepción de Huaura, se ha proclamado la independencia, ¿no? San Martín sabía muy bien que la guerra por la independencia de Perú recién empezaba. En una carta que le escribió al virrey Pezuela, le dijo lo siguiente: hagamos la guerra con humanidad, ya que hasta aquí no hemos podido hacer la paz, sin contrariar los principios de los gobiernos libres de América. Que no se persiga a los hombres solo por la presunción de sus sentimientos. Le pide a Pezuela mesura en las reacciones, ¿no? Como por ejemplo lo que había pasado en Chincha, que había habido desmanes realistas contra la gente patriota, o como lo que había pasado en el Callao con la gente que fue acusada de haber colaborado en la captura del barco Esmeralda la noche del 5 de noviembre de 1820, ¿no? Las expediciones que San Martín le había encargado a Cochrane en enero de 1819 habían rendido sus frutos. Ellas habían permitido que el Ejército Libertador encuentre una importante base de operaciones en el norte chico. Nos está demostrando que en estos valles la expedición tanto de San Martín y de Cochrane encontrarán puertos, agua, alfalfales, negros para ser incorporados en sus ejércitos, y también una zona estratégica que conecta con el norte, Guarmey, Casma,
Luego, posteriormente, también el Valle del Callejón del Huaylas, Callejón de Conchucos, Cajatambo, Ollón. Siempre ha sido esta zona una importante dispensa y un centro de acopio estratégico. El aporte de los lugareños que se sumaron a la causa para reemplazar a las bajas del Ejército Libertador con personas que probablemente nunca habían empuñado un arma, pero lo hicieron por convertirse en parte del Ejército Libertador, ¿no? Eran milicianos realmente, ¿no? San Martín no tuvo grandes batallas en el Perú, sino fue todo más bien una cuestión de estrategia, de ir logrando apoyos de diferentes secciones, porque tenía una presencia muchísimo menor en número de hombres y en experiencia. San Martín logró que el norte del Perú se independizara, logró crear un conflicto tan grande dentro de los realistas que hubo una pelea que llevó a la deposición de Pezuela y al encubrimiento de la Serna, y esto llevó también a un cambio de estrategia en julio de 1821. Como insistimos siempre, nuestro proceso de independencia fue bastante largo y empezó muchos años antes de estos acontecimientos que hoy hemos relatado. Es importante recordar que la independencia ni comienza ni termina con el 28 de julio de 1821. Y es importante recordarlo, celebrarlo, conmemorarlo y darle también a todas estas localidades, a todas estas partes del Perú, una oportunidad de pensar el Bicentenario desde su propio espacio. El proceso que funcionó finalmente, que hizo tambalear al virrey, que hizo al virrey dejar Lima y que San Martín entre a Lima sin disparar una sola bala, ese proceso, o sea, la guerra de Zapa en el Perú, se hizo en Huaura. Hace 200 años, miles de personas se unieron en una lucha común. Tropas de soldados extranjeros, criollos, indígenas, esclavos, campesinos, mujeres, hombres, autoridades civiles, religiosas, en fin, gente de distintos grupos. Hoy hemos aprendido que más allá de la estampita de San Martín en el balcón de Huaura, el norte chico fue realmente importante en la conquista de nuestra libertad. Y también hemos aprendido que estas causas necesitan de la participación de todos. ¿No es verdad? Nos vemos en la próxima.